Gracias por seguir con nosotros aquí en el programa Mentes. Estamos abordando el tema crisis de autoridad y en este bloque, como les comentábamos, vamos a hablar acerca de cómo es precisamente esta crisis de autoridad en la casa. Y me comentaba Ana Banda que había encontrado un video que le parecía pertinente para este bloque. Platícanos un poquito de lo que vamos a ver. Claro, es un video en donde se expresa de una forma muy gráfica, apto para toda la familia, cuáles son los estilos de parentalidad, cuáles son las formas en las que un papá o una mamá ejercen su autoridad en casa. Y tenemos tres estilos básicos: está el autoritario, está el democrático, o digamos que el más consciente, y está el permisivo. Este extracto de video es un poquito más enfocado al permisivo, que es quien tiene también una denotada crisis de autoridad, en donde permite constantemente que se dé lo que se le pide al niño, trata de ejercer la disciplina, pero luego se siente muy culpable. Me ha tocado escuchar a papás con ese estilo que me dicen, híjole, es que lo regaño y yo me siento más culpable, y yo soy el que termino pidiéndole permiso al niño, cuando en realidad el niño también necesita una contención, necesita un entendimiento claro de los límites, sin que tenga que ser un proceso tan sufrido, ¿no? Muy bien, ¿vamos a verlo? Ella es Cleo. Su retoño, un pollo muy robusto y colorado, nació el mes pasado. Ella estaba tan preocupada de que no pudiera abrir el cascarón por sí mismo que picoteó todo el huevo. Toribio, su retoñito, ahora está más grande que su mamá, y Cleo aún le busca las lombrices para que coma, y hasta lo mete bajo sus plumas para que no pase frío. ¿Crees que Toribio quiera dejar de ser pollito? ¿Que será un gallo sano, independiente, fuerte y seguro? Aunque sea mayor, si mamá hace todo por él, quizá veamos a Cleo en un futuro cercano levantándose al amanecer en lugar de su hijo, para un kikiriki que más bien saldrá como cacareo de gallina exhausta. A esto llamamos el estilo permisivo de crianza. Usualmente la situación o los hijos parecen controlar y dominar a estos padres, pues hacen todo por ellos o les dan la libertad sin límites apropiados, fomentando muchas conductas y emociones descontroladas y lastimeras para sí mismos, la familia y la sociedad. Amiguitas. Pues fíjate, nos comentabas, ¿no?, que hay tres, que bueno, ahí andan circulando por ahí tres tipos de autoridad, que es el autoritario, el democrático y el permisivo. En mi experiencia hay un cuarto, y es el confundido, que pasa de permisivo a deprimido también, a democrático, a autoritario. Sí, que un día es súper fuerte, luego se siente muy culpable, y luego compensa, y luego dice a ver qué quieres, y luego a veces le da la palabra a la pareja para que también entre, otras veces no. Y yo creo que ese tipo de parentalidad confundida o que oscila, que fluctúa, que no está establecida, que no tiene autoridad. Como súper difícil. Coincido completamente, y creo que también algo bien delicado, que es también desafortunadamente muy frecuente, es ver que también cada papá, cada mamá tiene su propio estilo de crianza, porque tiene sus propias experiencias de cómo fue criado, y aparte tiene abuelos que le dictan cómo debe de criar, y aparte tiene al pedagogo que también tiene maestro, psicólogo, que también le refleja cómo, y se confunde, y el internet encima, y el programa de Mentes también. Y el programa de Mentes, claro. Entonces, esa crisis de autoridad que el mismo papá, la misma mamá viven, que no le permite empoderarse y decir, yo como papá puedo ayudar a mi hijo a entender las reglas, los límites, la noción de autoridad, es lo que le dificulta también al niño sentir una cierta seguridad, no tan inflada como lo vemos quizá en la imagen de niños que se creen reyes o príncipes, en donde todo se tiene que merecer en el momento en el que el niño diga. Que aunque pareciera un chiste, pero cuántos yo he escuchado muchas veces decir, ay, este es mi rey, esta es mi reina, y mira qué bonita reinita, mi princesa, mi príncipe. Ah, exacto. Pero incluso, digamos que, por ejemplo, ahorita que mencionaban estos estilos y que ahorita comentaba ser confundido, es que, para empezar, estos tres estilos que ahorita comentan, me parece, nunca son puros, ¿no? O sea, siempre están en juego. Y creo que justamente lo que hablamos de crisis es esto en donde yo sé que hay estas formas de ejercer la ley y la autoridad, pero otra vez nos vemos sobrepasados también por este tipo de referentes que ahora tenemos.
El niño, en un primer momento, claro que es el rey, en fin, el bebé es el rey, incluso decía la clásica frase de Freud, ¿no? His Majesty the Baby, ¿no? Es el bebé, es su majestad, que en un primer momento lo dotamos de una serie de protecciones, de cuidados extremos, por supuesto. Entonces, por ejemplo, ahí, en el bonito video que vimos, pues podríamos decir que lo que choca y que hace la reflexión es de que ya no está tan bebé. Exacto. O sea, es que ya creció, o sea, es de que los tiempos cambiaron. Y nos vemos muy concentrados en seguir saciando y dando, vaya, complacer a un niño es la cosa más bella del mundo, porque uno se siente Superman, o sea, uno se siente, wow, mira, o sea, reconocido, dale un idealizado. regalo, dámelo, se lo damos y vemos de, gracias papá, es así como que, bueno papá. Unos ojotes así de amor que dices, sí, es así. te derrite, Por ¿no? ejemplo, por eso yo creo que la fascinación que hay, por ejemplo, con las mascotas, porque una mascota nos ama incondicionalmente y siempre está como en ese estado como de un niño pequeño, que le damos y nos ve con unos ojos así, bueno, increíbles. El problema es cuando tenemos que introducirlo en el mundo de los otros humanos y tenemos que ponerle reglas. Y que ya no es Claro. bebé. Y porque ya no es un bebé. Y Ya es tiene que prepararlo, hablar, ¿no? es prepararlo. Tiene que hablar, tiene que hacer deberes, tenemos que detenerlo de que no sufra daño. Porque incluso decía, es que mi niño le digo, no hagas esto y se enoja. Discúlpeme, pero es que ¿a quién no se va a enojar si alguien nos dice no lo hagas? Claro, sobre es todo normal. si uno quiere hacerlo, ¿no? Entonces, digo, para que el público nos vaya entendiendo, Ujú. en este bloque estamos hablando de cómo es la crisis de autoridad en Ujú. casa. Entonces, Ujú. abordamos los diferentes tipos de paternidad Sí. y dónde vemos las diferentes crisis, como qué ejemplos pudiéramos dar. Bueno, un ejemplo clásico es el poder colocar la autoridad fuera de los padres. ¿Cuántas veces nos ha tocado escuchar? A ver, tranquilo porque le hablo a la policía, o viene el viejo del costal, o viene ya toda la gama de O tu tía autoridades te va a externas, regañar. o la psicóloga, o el maestro. Entonces, cuando ya la autoridad tiene que ser en función de alguien más que no es papá y mamá, para que con la amenaza y con el miedo el niño pueda ejercer una cierta obediencia, ahí es cuando ya no hay una autoridad que sea respetable en casa, ¿no? Y que sea sostenida. Aquí nada más una precisión. Desde siempre se han utilizado estas figuras como imaginarias, ¿no? El monstruo, el coco, que son, podríamos decir que acompañantes imaginarios de los padres para ejercer la amenaza, ¿no? Para no ejercer violencia incluso, ¿no? Porque solo está la amenaza. El problema que vemos actualmente es que dejo pasar, no sé, y luego le hablo a la policía. O sea, es pasar de un no saber qué hacer, de un no quiero entrometerme, a un toda la fuerza de la ley. Sí, a lo ¿no? mejor tus Entonces, hijos están brincando sobre los sillones en tu casa y tienes mucha flojera de detenerlos. Sí. Y a la hora de ir a casa de la comadre, de la cuñada, de la suegra, no te subas a los sillones porque te va a regañar tu suegra. Y viene una explosión. Digo, y viene, mi suegra, tu sí, abuela. Viene una explosión, viene una violencia. Por eso, por ejemplo, falta de reglas claras en casa. El problema, por ejemplo, yo insisto con la violencia porque tenemos un gran problema de esto. El padre permisivo fácilmente se puede convertir en un padre violento, y como decías, Ana, y después arrepentirse de eso, por la falta de claridad en las reglas. Y ¿no? yo le hago la pregunta a las personas que nos están viendo, ¿cuáles son las reglas de su casa? O sea, ¿Están claras? o sea, ¿ustedes pudieran hacer una lista? Como, en esta casa se permite esto, en esta casa no se permite, o sea, lo tienen asumido. ¿Y está acordado entre los dos? Y si los dos están acordados, Padre y madre. si el ejercicio lo hace papá y lo hace mamá, ¿sería contradictorio? ¿Serían las mismas? Que ahí lo de las reglas es muy importante, porque nosotros, bueno, ya teóricamente lo manejamos las figuras de autoridad son portadoras de la ley, pero no son la ley misma. Por ejemplo, amablemente una pregunta que nos mandaron, nos preguntaban en la casa, ¿quién hace la autoridad? ¿Es compartida o la tiene una cabeza o una sola persona? No, son los padres, son los que están a cargo, pero en los que están a cargo de los niños tiene que haber acuerdos, ¿sí? Por eso es la regla, es mamá y yo quedamos en esto y así vamos a hacerlo. Otro ejemplo es la confusión, ¿no? La confusión claro. a la hora de comunicar esto, que obviamente si hay confusión en
en nuestra concepción de las reglas va a haber una confusión a la hora de explicarlas. Y que ojo, porque ahorita que decían lo democrático, bueno, efectivamente, nada más el modelo democrático podemos decir que es el mejor porque hay un acuerdo de reglas, pero también tengamos claro un asunto, los acuerdos de reglas, y eso nos lo muestra la democracia, los acuerdos de reglas no son sin discusión, no son, Claro. o sea, no crean que a ver, ¿Tú qué opinas? ya y se acabó, no, cuando yo opino, va a haber fricciones, va a haber pequeñas fricciones, y justamente de lo que se trata es de que podamos sobrellevar esas fricciones para establecer una regla. Y creo que eso está muy relacionado a el siguiente ejemplo, que es, se le da a los niños la toma de decisiones de la casa y la dinámica familiar, tanto las sencillas como las complejas. Desde un punto que me acuerdo que en algún caso me comentaban, desde un punto incluso de pareja, que dicen los papás, nos queremos divorciar pero no queremos lastimar a nuestros hijos. Y me llegaban a comentar, le hemos preguntado si ya están listos para divorciarnos, si quieren que se vaya o no papá de casa o mamá. Entonces, las decisiones de ese tipo tienen que estar en la autoridad para que realmente se puedan sostener y transmitir de una forma clara, sin que el niño se sienta culpable de las decisiones en las que él tiene que decidir. ¿Y cuáles serían como las consecuencias de esta crisis de autoridad en casa? O sea, ¿qué causa? O sea, ok, ya sabemos que estamos en crisis, ya sabemos que hacemos estas cosas. Yo creo que muchos pudieran darnos como ejemplos de eso. Por ejemplo, ¿Cuáles son las consecuencias? rápidamente, ahorita vimos una imagen en la que estaba una madre como rezando, como pidiéndole a la niña enojada. A ver, esta idea de el niño chiflado, que entonces hace lo que se le pega la gana, y que discúlpeme, pero ese niño tiene que estar todo el tiempo gritando, llorando, así, haciendo muecas. Es decir, no es un niño que necesariamente se lo está pasando bien. No, No, no es definitivamente libre. no. O sea, aunque termine cediendo a papá y dándole, es un niño que siente que entonces o está triunfante porque le dieron algo, o tiene que ser un súper berrinche de una angustia que se le desborda y que no puede con el mundo. Entonces, sí. es un niño que de entrada está sufriendo. Claro, y yo creo que como cuando hay una crisis de autoridad y el niño no siente que hay una autoridad clara enfrente de él, o fuerte, o firme, o entendida, el niño se siente como la sensación de que ¿quién me va a cuidar? Claro. No, estoy solo, o sea, Hay un si desamparo. mi mamá y mi papá no saben, no es mi autoridad, no saben qué sí se puede y qué no se puede, y no me pueden poner un alto, ni siquiera a mí, que soy un niño, entonces ¿quién lo me va a hacer? cuidar? Y que sobre todo yo resumiría quizá de una forma muy concreta, pero creo que mucho de lo que nos ayuda a la autoridad es un criterio de realidad, ¿no? Un criterio de realidad también de saber qué pasa allá afuera conmigo, si hago o no hago ciertas cosas, qué pasa conmigo aquí adentro, y sobre todo en un nivel ya más psicológico, en un criterio de realidad, que incluso me ha tocado ver niños que cuando se les cede la autoridad, se engrandece la noción mágica de que lo que él quiera se le va a cumplir. Y eso es muy riesgoso, porque también tenemos niños que de pronto, si deciden y se enojan con los papás, y los papás llegarán a lastimarse de alguna manera, a divorciarse, se tienen niños con una culpa muy grande, de decir, híjole, yo lo provoqué, yo lo hice, y eso es muy delicado. Nos vamos a una pausa, regresando vamos a hablar acerca de cómo se da la crisis de autoridad, pero ahora en el aula. Quédese con nosotros aquí en Mente.